Este es un live acerca del transgenerismo. Santi y Nael son trans, de mujer a hombre, y sus posturas son sumamente interesantes. Yo tengo un tiempo siguiendo a Nael, no conocía a Santi en un live hace un par de días. Déjame ver, aquí estás. Ah, sí. Hola, gracias por conectarte. Esperemos a Por ahí. Santi o arrancamos nosotros, como decimos aquí. De hecho, Ah, de hecho, por ahí estaba el Santi. ok, transfachero, un transfacho. Transfacha, literal. Déjame darle a aceptar ahí. Ahí estás. Mm, Hola. Hola, hola, ¿se escucha bien? Sí, los escucho sí, perfecto. Ya, qué Ahí bueno. está, y espero que ustedes a mí también. Ok. Bueno, primero, gracias por conectarse. Eso que está aquí al lado es un podcast que tenemos tres chicas relajando, decimos ultra conservadoras, ultra antifeministas, ultra derechistas, antiderechos y todas las cosas con las que quieren etiquetar a uno por tener posturas de derechas. Pero quiero escucharles a ustedes. A mí la postura suya, conocían a él en un live de Mamela y mi cabeza hizo un cortocircuito grandísimo. Y dije, wow, yo creo que es muy importante que la gente conozca la verdad detrás de estas ideologías y de todos estos mantras que nosotros escuchamos. Eh, fue un live como muy rompedor de mitos. Entonces, me encantaría que tú cuentes tu historia. eh, Desde que, o sea, cómo contaste, cómo te sentías, teniendo este cuerpo y entonces sintiéndote de otra forma. ¿Cómo fue ese cambio? a ver, bueno, yo soy, por una pequeña presentación, yo soy Nael Condel, soy un hombre transexual de 36 años. Eso quiere decir que efectivamente, biológicamente, soy mujer, por algunas preguntas que estaban haciendo ahí. Socialmente me desenvuelvo como hombre y mi apariencia, como pueden ver, y por mi voz, soy bastante masculino en ese sentido. No desconozco mi biología y eso me ha permitido tomar mejores decisiones en mi vida respecto sobre todo a mi salud. Eh, Desde el live con Mamela han pasado hartas cosas. Dentro de eso es que al fin pude acceder a una buena terapia psicológica gracias a la doctora María José Cancino, una psiquiatra argentina. Y eso me ha permitido también hacer un muy buen análisis o mucho mejor análisis de lo que realmente ha sido mi infancia y mi historia de vida. Entonces, esto me ha permitido descubrir también las razones posibles de mi disforia, pero que a esta altura del partido ya igual puede ser un poco difuso, no certero, como sí puede ser en otros casos. Pero al menos en mi caso, eh, erré en utilizar quizás la palabra sentir, porque no creo yo jamás haberme sentido hombre. Lo que yo sí quería era ver un hombre frente al espejo, Ok. pero sentirme hombre es algo que no se puede hacer. Yo no sé lo que es ser un hombre en ese sentido, o sea, biológicamente no lo soy, entonces tengo que ser honesto en ese sentido y simplemente decir, no sé lo que se siente ser un hombre, sé lo que se siente ser mujer, pero sé lo que es ser un hombre en esta sociedad. Eso sí lo puedo saber, porque me desenvuelvo de esa forma. Entonces puedo entender las diferencias abismales que hay entre trabajar o vivir el día a día como hombre a trabajar o vivir el día a día como una mujer. Ujú, Entonces, ujú. ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. Al menos como persona transexual, como hombre transexual, lo que puedo decir es que respecto a toda esta ideología y todo esto, es que se están cometiendo muchos errores garrafales, y todos están ligados al área de la salud. Se está generando o ya se generó un sistema de atención a personas trans, porque no son transexuales, son personas, se les llama personas trans, Ajá. genérico para un problema que es individual y de cada persona. De hecho, Santi también tiene disforia de género, es exactamente igual que yo, biológicamente mujer, pero pueden ver a ese guapetón al lado.
Y, pero nuestras historias son totalmente diferentes en el sentido del origen de la disforia. Los dos tenemos Ok, disforia, pero nuestro origen es totalmente diferente. ¿Por qué es lo que sucede? Que es lo que también me han explicado varios psicólogos y también mi propia psiquiatra, y es que la disforia de género no tiene un checklist, a diferencia de otros trastornos o de la mayoría de los trastornos. Como no tiene este checklist, que es como ya, esta persona padece esto, esto y esto ya, entonces esto es el diagnóstico. entra en La esta disforia de categoría. Claro, la disforia de género es lo mismo que con la medicina. En la medicina te hacen exámenes y si esos exámenes arrojan tal y tal resultado, entonces por ende tú tienes esta enfermedad. Con los trastornos es exactamente lo mismo. Una persona que sufre trastorno alimenticio, que es anorexia o bulimia, tiene un checklist para la anorexia y uno para la bulimia y el psiquiatra o el psicólogo, a medida de que va a la terapia, va pudiendo identificar ese checklist. En el Ujú. caso de la disforia de género, ese checklist no existe, no es tan claro. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tiene Quizás que hacer el porque profesional? quizás porque no se ha estudiado tanto o hay una razón para esto. No, porque sí se ha estudiado mucho la disforia de género. De hecho, el doctor Zucker, claro, el doctor Kenneth Zucker, que es un psicólogo estadounidense radicado en Canadá, ha estudiado la disforia infanto-juvenil, que no es lo que pintan hoy día, pero la disforia infanto-juvenil por más de 30 años. O sea, no hay pocos estudios, hay muchos estudios respecto a la disforia de género, pero sigue siendo un trastorno que es extremadamente individual, porque va muy ligado a lo que es la percepción de la persona respecto al medio. No va Entonces, ligado a que en el mismo medio tú puedes criar a dos personas exactamente en el mismo medio y una va a generar la disforia de género y la otra no. De hecho, hay muchos casos alrededor del mundo de gemelos donde uno genera la disforia y el otro no la genera. Y ellos prácticamente son iguales iguales, genéticamente. Entonces, eso genéticamente también iguales, los mismos padres. y eso desmiente también el hecho de que es algo genético. Sí, Si fuera genético, los dos lo van a generar al mismo tiempo incluso, o en poco tiempo de diferencia. Pero de todos los casos de gemelos que se estudiaron, donde uno de los dos es trans, la mayoría quedaba solo uno siendo trans. Hay casos no, muy escasos de gemelos que sí pasa, pero eso ya es muy, es muy extraño. En el muy, o sea, caso si las, tuyo particular, ¿en qué momento decidiste de ahora en adelante quiero ver en el espejo a un hombre? a Y los como 18 tomar años, acción. Ok, a los 18 a los años. 18 años. A los Ok. 18 años yo dije, quiero ver un hombre delante del espejo y ahí cambié. Empecé a cambiar al tiro. ¿Qué No, yo hiciste no para tenía nada de cambiar? información. No sabía, de hecho, la palabra trans. En ese tiempo en Chile no existía esa palabra, no existía ese término. Entonces tampoco es que alguien me haya influenciado o yo haya visto en redes sociales o en internet el tema. Así que no pasó por eso, al menos en mi caso. Ujú. Eh, Solamente busqué cómo modificar físicamente mi cuerpo, qué podía usar y encontré, no me acuerdo por qué razón, llegué al tema de la testosterona inyectable. Y empecé a usarla, o sea, era muy fácil acceder a ella, o sea, fui donde una ginecóloga, le pedí si acaso me la podía recetar, bajo mi propio riesgo, me la recetó y me empecé a inyectar una vez cada 1 o 2 meses, que es una dosis sumamente baja para lo que realmente te dice que te deberías inyectar, o sea, al menos en ese tipo de testosterona. Pero mi cuerpo reaccionó al tiro y empecé a generar cambios de forma inmediata. Entonces, pero yo nunca tuve problemas con mi cuerpo. Por eso también es un cliché de redes sociales prácticamente que te digan yo me siento hombre y por eso y odio mi cuerpo y mi cuerpo me genera disforia y por eso quiero cambiar. O sea, no, la disforia no es tan así, no es tan simplista. Ok, Entonces, como no es tan simplista, depende mucho de la propia vivencia del ser mismo. No es algo genérico, no es que todos pasamos por lo mismo, todos tenemos los mismos problemas, a todos nos causa disforia la menstruación, por ejemplo. A mí nunca me pasó nada con la menstruación. Para mí era como que, ya, o sea, listo. Cuando viene a ver, nada, yo hago más crisis que la que hacías tú. Y, probablemente. y Santi, ¿cómo fue tu cambio? ¿Cómo fue ok, de ahora en adelante quiero ver un hombre en el espejo? ¿Cómo te sentiste?
Sí, bueno, mi proceso fue al revés del de Nael, digamos, por decirlo de alguna forma. Porque, bueno, yo empecé en una edad más avanzada, digamos, ya adulto, como a los 25 años más o menos me empezó como a dar vueltas en la cabeza, pero yo empecé a los 28 con mi transición, así que bastante más mayor. Ok. Eh, y, y la diferencia con Nael es que yo empecé con terapia psicológica primero. Pasé 2 años de terapia con un psicólogo, un psicoanalista, que, claro, yo como empecé después, ya había más información sobre el tema de disforia de género y la transexualidad por internet. Entonces, de Ujú, cierta forma, yo llegué como llegan hoy en día los chicos a terapia, que como autodiagnosticándome. ujú, ujú. Y gracias a Dios tuve un buen psicólogo que me paró en seco y me dijo, bueno, yo soy el que diagnostico aquí, no tú. Así Ok. que ahí pasé por 2 años de terapia psicológica, donde me estabilizaron, digamos, las comorbilidades, creo que se llaman, que son la ansiedad, ¿cierto? Tenía un pequeño, tenía depresión, pero en un nivel más leve, digamos. Y ya pasando como toda esa etapa, pude acceder luego a la hormonización y las cirugías que vienen después, digamos, pero ya con un pase de un psicólogo, digamos. Pero Así que, ustedes en teoría califican para estar en el colectivo LGBT. Bueno, ya perdí realmente ya no sé cuántas siglas son. LGBT nomás. Sí, no. Ok, bueno, con el El, plus. re- el resto son whatever. Ok. Sin embargo, así mismo los he escuchado siendo una voz disidente. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿se sienten parte del colectivo? ¿No se sienten parte del colectivo? Me imagino que recibirán mucho odio del colectivo por hablar las cosas que hablan, pero ¿cómo fue déjame ver cómo le llamo, como abrir los ojos o no sé, como es este cambio de parecer como que son parte del colectivo, pero entonces estar hablando en contra de. Es que, por ejemplo, como bien dice siempre el Santi, o sea, hay dos cosas. Una es el colectivo y otra es la comunidad. El colectivo tiene pensamiento político y la comunidad simplemente son las personas que pertenecen por sus opciones o su orientación sexual, que serían los gays, las lesbianas o los bisexuales, o por su trastorno, que seríamos los transexuales o transgénero. Entonces, hay dos grupos, por decirlo, dentro de uno mismo. O sea, está el colectivo, la comunidad, que son todos los que estarían dentro del LGBT, y dentro de ese grupo, dentro de esa comunidad está el colectivo, que es el politizado. Nosotros estamos, por decirlo honoríficamente, expulsados del colectivo, pero no nos pueden expulsar de la comunidad porque somos Son trans, parte. somos trans. O sea, es, es inherente a nuestra existencia el pertenecer a esa comunidad, ¿no? Nos guste o no nos guste, pero Ujú, ujú. nada se puede hacer ahí. O sea, al menos Pero te sacaron, te saliste, a mí me sacaron, ¿cómo a mí me echaron a funciona palo. eso? Lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que yo siempre he tenido como estas ganas de ayudar a las personas, entonces, mientras pertenecía a lo que es la comunidad orgullosamente y todo eso, hacía videos y a veces cosas, informaba mucho a través de redes sociales, de Facebook, sobre todo en los grupos de personas trans, sobre temas de las hormonas, sobre las operaciones, sobre médicos, cómo hacer las cosas, etcétera, etcétera, dando recomendaciones también por el tema de la salud y todo eso. Siempre intentando como, pucha, que los cabros igual se cuidaran, me llamaba mucho la atención el tema de la cantidad de gente que no quiere ir al psicólogo, que el hecho de satanizar al psicólogo siempre fue algo que me llamó la atención. Más allá no Déjame, hice nada. O sea, déjame hacer un paréntesis ahí, porque yo siempre hablo de las terapias como un tema de libertad. O sea, yo no estoy, esto es algo que repito mucho, o sea, yo no estoy en contra de los individuos que toman sus propias decisiones como ustedes,
que vivan su vida de la manera que quieran vivirla. Para mí, el tema con el colectivo politizado es tres cosas básicamente. Una es la libertad, o sea, si una persona adulta libremente quiere tomar una terapia con una persona adulta, no me parece que el Estado debe meterse en eso. Igual no me parece que el Estado debe meterse en imponer cosas para las personas. Por otro lado, la educación de los niños y hormonizar a los niños y sacar a los padres de la conversación. Y obviamente el tema de invadir espacios de mujeres, especialmente porque hay que admitir que el hombre físicamente biológico es más fuerte que la mujer físicamente biológica. Y hemos tenido muchos ejemplos de eso en el deporte, como hombres que entran a espacios de mujeres tienen una ventaja física sobre las mujeres. Entonces, hay como esta distinción de no estar en contra de las personas, pero sí de lo que lleva detrás esa ideología. Entonces, eso que tú dices me parece importante, como el satanizar las terapias, porque para mí es curioso, como que es cohibir a la persona tomar decisiones sobre su propia vida, cuando uno se mete en que no es posible obtener una terapia, incluso desanimarte de ir a una terapia. Sí. Entonces, perdón, continúa. Dile acá al Santi porque yo hablo mucho. No, bueno, o sea, de hecho en eso hay mucho de verdad. De hecho, un poquito tomando la pregunta anterior, yo por ejemplo, me salí como del camino de izquierdas, por decirlo de alguna forma, porque yo estuve igual bastante tiempo metido en el colectivo y conocí mucha gente que es activista y todo, y iba viendo cómo ellos iban manejando o cómo desde arriba, que siempre decían eso, desde arriba nos llegó la información de que hay que hacer ciertos cambios. Por ejemplo, el pasar de tener definido una persona transexual, una persona transgénero o una persona travesti, por ejemplo, a meterlo todo en un gran paraguas trans, ¿cierto? Donde se empezaron como a confundir los términos y finalmente llevó a eso, a más confusión en las personas. Entonces, claro, yo fui testigo de ver cómo algunos psicólogos con, no sé, el afán de querer ayudar, entre comillas, les firmaban un simple papel para que las personas se fueran a hormonar al hospital, porque acá en Chile se puede acceder a salud pública, y eso no me parecía. O sea, Claro. es tal como dices tú, empezó un cierto como miedo a la terapia, de cierta forma, porque si bien algo tiene la terapia psicológica es que te hace cuestionar muchas cosas, te hace conocerte bien. Entonces, de cierta forma, la comunidad trans le da un poco de miedo eso, le da un poco de miedo al cuestionamiento. Tienen miedo de que finalmente les digan, bueno, tú no eres trans. ¿Me entiendes? Entonces, le empiezan a meter como todo ese miedo en la cabeza y claro, hay un desincentivo a la terapia, lo cual para mí es Es sumamente terrible. peligroso porque, claro, para mí la terapia psicológica tiene que ser el punto inicial, es crucial. Y entonces, especialmente en este tiempo, donde hay eh, tanto incentivo a cruzar de género, cruzar de orientación, ahora hay trans, casi cualquier cosa que uno dice, evidentemente está teniendo un problema que necesita ser atendido y está usando redes sociales como terapia. No es que no está cogiendo terapia, es que la está cogiendo en el lugar equivocado. Entonces, Mm. ustedes que han tomado una decisión de hormonas o cambios quirúrgicos, ¿tenían toda la información para ese momento de qué hacía y qué no hacía y los efectos a largo plazo de estas hormonas, estos químicos, estas intervenciones quirúrgicas? Yo personalmente no. Sí, o Santi, sea, sí. no, yo al iniciar tenía como la información típica que da la ONG, por ejemplo, que es como el lado bueno. Ok. Pero
ahora últimamente con lo que estamos haciendo con Nael, de ponernos más como a estudiar más y todo, ha salido un montón de información que uno se da cuenta que siempre estuvo ahí, Wow. pero nunca se las dieron. Y a mí en lo personal, claro, yo solo tenía la información bonita, digamos, ¿no? Pero no tenía como los efectos secundarios a veces que son bastante fuertes, digamos. ¿Cuáles O son sea, esos efectos secundarios? Ah, perdón, Nael, a- cuéntame. el problema está en lo que dice Santi, pues, de que te dicen las cosas, incluso muchas veces te dicen la parte mala de ciertas cosas, pero te las pintan de la forma así como que no fuera tan grave. Como que no, pero sí, total. Por ejemplo. Es como, sí, ¿qué importa si la barba es permanente? Si total, pucha, si no queréis seguir con el proceso, bueno, te dejáis de hormonar y bueno, serás no binario nomás, o te depilarás. Entonces Ok. Claro, ¿no? le bajan te lo O- o- exponen, o- pero le bajan o- la gravedad. claro, o puedes desarrollar una trombosis futura, pero no una cosa No, poca. pero Claro, un no, pero problema es que cardíaco no es nada. no, es algo súper escaso. O sea, los casos de trombosis y problemas cardíacos son una cosa menor y casi nunca pasan, es inferior. Pero el tema está en que esos no son las secuelas más graves, de hecho. O sea, fuera de la trombosis, que obviamente es grave. Pero, por ejemplo, el hecho del cambio de voz es permanente, no es reversible, al menos en el caso de los hombres transexuales. Yo prefiero hablar de los hombres transexuales más que de las mujeres transexuales por un tema de que me manejo mucho más en eso. Claro. En el caso de los hombres transexuales, primero los cambios son rápidos. La testosterona es una hormona súper fuerte y predominante. Entonces empiezas a modificar la voz. No todos llegan a tonos graves como nosotros, pero ya tienes una modificación de la voz. Ya no tienes esa voz femenina en un 100%. Así que te lo va a recordar la vida entera de lo que hiciste. Lo otro, el tema de la barba. Si bien no todos les sale, sí les puede salir vello corporal. Yo conozco chicos que no tienen barba, pero tienen mucho vello corporal. Ok. El tema de las entradas en la cabeza. Bueno, yo soy pelado, pero fuera de eso, las entradas bastante marcadas. La redistribución de las grasas también. Esas son cosas físicas, son aspectos físicos que tú puedes ver y que son irreversibles. O sea, esos cambios no van a volver atrás por más estrógeno que después te quieras meter. Eso es una cosa que te escuché decir también que me voló la cabeza porque en los Estados Unidos hemos escuchado a, creo que es la ministra de Salud, decir que es totalmente reversible tener No, estos cambios y que es postergar la pubertad. O sea, para que la persona no pase por la pubertad es que equivocada. no, es que estás confundiendo. Ok, Estás confundiendo dos cosas. Una cosa son los cambios que tú tienes con la hormonización cruzada, que es cuando ok. tú, si eres una persona biológicamente mujer, te metes testosterona, entonces para que tu cuerpo en vez de trabajar con estrógeno trabaje con testosterona, o si eres biológicamente hombre, al revés. Ok, En caso de las chicas trans, como la testosterona es más fuerte que el estrógeno, aunque sean adultos, igualmente les aplican bloqueadores hormonales, que son castradores químicos básicamente. El Lupron, de esto es el bloqueador puberal que utilizan en Estados Unidos, pero es un castrador químico, se utiliza con los violadores. Ese es el medicamento que están utilizando y se llama Lupron, búsquenlo. Entonces, o sea, el, para traducir, para aplatanar aquí en dominicano, lo que se usa para castrar químicamente a violadores es lo que se le da a personas trans para hacer el cambio, incluso a sí, y esa, niños. sí, es que a los niños es a los menores, ni siquiera a los niños solamente, a los menores. Cualquier persona menor a 17 años se les aplica castradores químicos que les llaman bloqueadores puberales, supuestamente Wow. para detener y pausar el desarrollo de los cánones sexuales y así puedan tomar una decisión mejor o darle tiempo para reflexionar, cuando es una mentira, porque todos los estudios que se han hecho en esa relación indican que al final es simplemente un paso más, es parte de la terapia, no es una opción. ¿Por qué? Okay. Porque antiguamente lo que se hacía era la terapia de espera activa vigilante, que es la terapia que explica el doctor Kenneth Zucker, que es que cualquier menor que tenga indicios de disforia de género
se le hace una espera vigilante activa, o sea que los padres están pendientes de sus actitudes, de sus redes de contacto, de su medio, de sus redes sociales, empiezan a cambiar ciertas relaciones dentro de la familia, así, etcétera, etcétera, y eso acompañado de un profesional, un psicólogo, un terapeuta, que va ayudando al niño a superar estas diferencias que pueda tener con respecto a su cuerpo, en el caso de que así sea, o con cualquier otro tipo de trastorno o dolencia que tenga psicológicamente hablando. Entonces, así, cuando el niño llegue a la edad adulta, a los 18 años, aún así, tiene que pasar por lo menos 1 o 2 años de terapia, nuevamente de acompañamiento, pero haciendo esta transición social y viendo si efectivamente se siente bien con eso y si realmente lo quiere hacer, sabiendo desde los 18 años cuáles son todas las implicancias que el tratamiento hormonal, porque ahí ya no se aplican bloqueadores puberales, al menos en las mujeres biológicas, la persona tiene entendimiento y tiene la capacidad cerebral de poder asumir lo que significa todas las implicancias que esto va a traer y que son irreversibles. ¿Desde qué edad se están aplicando bloqueo puberal, es que se llama? Sí. Con los castradores químicos se aplican, depende del país, pero por ejemplo en Estados Unidos y en Canadá se aplican desde los 14 años, legalmente. Se pueden empezar a aplicar desde los 14. En algunos países, como Suecia, los estaban empezando a aplicar desde los 12, pero se estaban quedando callados. Como que lo hacían, pero sin decirle a nadie. Los bloqueadores puberales, prefiero decirlos como son, castradores químicos, se aplican normalmente en personas que tienen esto de pubertad precoz, que para eso también se utilizan. Esos son los dos usos que tienen, bueno, tienen 3 usos. Uno son castradores químicos, o sea, bloqueadores de la producción de hormonas sexuales, principalmente de testosterona, pero también aplica para el estrógeno. El primero se utiliza para los violadores, ¿ya? Como castración química. Se utiliza para las personas que sufren cáncer testicular, para que no aumente el tamaño del cáncer, Okay. ¿ya? Y la tercera es el uso para los bloqueadores de la pubertad precoz. Pero en esos casos, las dosis son bajas, son cada 3 meses y por un máximo de 18 meses. O sea, Okay. 1 año y medio, no es más que eso. Pero en el caso de los niños trans, se aplican desde los 12 años en algunos países o desde los 14 hasta los 16. O sea, estamos hablando de 2 años hasta 5 años. Estás castrando a una persona. Claro, a una persona que todavía no tiene capacidad de entender la magnitud de la decisión que está tomando. Porque ustedes hablaron de posibles trombosis, de los cambios en el cuerpo, pero los he escuchado, por ejemplo, hablar de densidad ósea también. Y de otras complicaciones. Entonces, por ejemplo, infertilidad. Si una persona toma estos bloqueadores, estos castradores, y luego madura y dice, no, yo estaba pasando por una etapa, en realidad quiero volver a mi sexo original, quiero volver a ser mujer, quiero volver a ser hombre, es posible que esté castrado por siempre. O sea, que es posible que esté, infértil por siempre. ¿Es así? Sí. Sí. Sí, y sin contar de que el desarrollo del genital, digamos, sobre todo el genital masculino, no se desarrolla normalmente, entonces el tamaño queda un tamaño bastante menor que el que podría alcanzar. Y eso incluso puede conllevar problemas si es que esta persona efectivamente tiene disforia y hace después su transición adulta. Al momento de hacer la operación genital de la vaginoplastía, que se llama, puede tener problemas porque no tiene la suficiente piel, el órgano es tan chico que no le alcanza para poder hacer una cirugía como es debida. Entonces, de hecho, O sea, hay un ejemplo. O sea, incluso si la persona realmente, finalmente, sí decide hacer el cambio, es mejor que espere a ser adulto para esperar a que esté
completamente desarrollado y se pueda hacer la cirugía lo mejor posible. Sí, y no solamente eso, sino que hay un tema que no solamente interfiere, los castradores químicos no solamente interfieren en el desarrollo genital, porque ese es el principal afectado, por así decirlo, y generando por ende la infertilidad, sino que también interfieren en el desarrollo óseo y la absorción de nutrientes en el área, en los huesos. Por ende, tienes un adulto que va a ser de estatura inferior a lo que realmente hubiese sido, además de tener huesos delicados, o sea, vas a ser una persona que se va a romper los huesos con mayor facilidad. Aparte, como Terrible. interfieres en el desarrollo de la persona, en el punto máximo del desarrollo, donde el cuerpo tiene un lapso muy corto de tiempo para desarrollarse y lo estás deteniendo, entonces en ese tiempo también vas a generar una deficiencia en el desarrollo del cerebro. Entonces, si bien no tienes un desarrollo en deterioro, pero no tienes un desarrollo completo. Y este desarrollo no se retoma, que eso es lo otro que te venden. ¿Por qué? Porque tú ya pasaste el periodo en el cual tu cuerpo está programado para desarrollarse. Tú le pusiste un bloqueo, pero tu cuerpo se va a seguir su camino. Entiendo. O Ese, sea, el ese es el cuerpo gran sigue su problema. desarrollo, pero es como que uno está aquí frenando, pero no es como que el cuerpo se va a detener y esperar a que pase y entonces regresar. O sea, no Exacto. funcionamos de Lo esa que, forma. claro, lo que va a pasar es que el cuerpo no va a poder desarrollarse como se debería desarrollar. Esto también va a interferir en el desarrollo del sistema inmune. Entonces, no solamente vas a tener personas que van a romperse los huesos mucho más fácilmente, porque con una facilidad impresionante, sino que también vas a tener personas que van a pasar mucho tiempo enfermas. O sea, O sea, además, muy estás enfermizos. generando, sí, estás generando artificialmente personas absolutamente dependientes del sistema médico y farmacéutico. Lo De estás por vida. haciendo de por vida, porque aunque la persona no decida en una cantidad mínima, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que la tasa normal, cuando tú aplicabas el sistema del doctor Kenneth Zucker, que era la espera activa vigilante, era que solamente al llegar a la edad de los 18 años, solamente el 12% de los niños que en algún momento tuvieron disforia de género o una posibilidad de disforia de género, la supera, el 88% lo supera. Solo el 12% decidió continuar Ok. con una posible transición. Solo el 12%. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú aplicas primero la terapia afirmativa, o sea, el solo mero hecho de aceptarle el cambio de nombre a la persona social, el rol social, y aceptar que todo el mundo lo trate con un nombre diferente, eso es terapia afirmativa. Ya esa terapia, después aplicar los bloqueadores castradores químicos, hace que esta tabla se voltee y que el 88% decida sí transicionar, sí aplicar Ya. las hormonas cruzadas, porque además hay una diferencia. Cuando se aplica la espera activa vigilante, donde no hay interferencia respecto ni al nombre, ni al trato, ni a nada. O sea, sí lo que se permite es que, por ejemplo, en el caso de una niña, si esta niña quiere jugar a la pelota, andar con ropa más ancha, más holgada, cortarse el pelo, no hay problema con eso, pero el trato va a seguir siendo de niña y con el nombre Entiendo. que le dieron. Pero hay una libertad mayor en el sentido de, como todo niño, explorar Ok. respecto a las cosas que le gustan. Cuando tú haces eso, la decisión la tomas a partir de los 18 años. Cuando tú haces la terapia afirmativa, la decisión de la hormonización la tomas a los 16. Y ahí es cuando se empieza la terapia hormonal, Ok. no a los 18. Y en países como Estados Unidos, Canadá, Suecia, Finlandia, Inglaterra y otros muchos países más, a los 16 años ya te puedes operar. Wow. Eso, eso para mí es completamente como increíble porque a los 16 años yo creo que casi todo adolescente está pasando por una crisis de identidad. O sea, eso es Sí, parte de la adolescencia. Eh, exacto. yo para esa edad quizás vestía mucho más masculina,
como que se dan estos cruces, en una etapa eran emos, en otra etapa se vuelven hippies, o como que siempre hay un algo con la identidad de la persona y entonces estar empujando esto, que son decisiones para toda la vida y que ustedes nos están ayudando a ver que no son decisiones ligeras, no son cosas reversibles, son decisiones de mucho peso para toda la vida en una etapa en la que estás viviendo una crisis. O sea, es como que tiene todas las de perder, juntas. Claro, y sin contar que lo que decían a él, que esa como el porcentaje que se voltea es básicamente condicionar al menor a una transexualidad adquirida, porque finalmente el externo, o sea, los niños están muy vulnerables a lo que sus padres le digan o su profesor le diga, o lo que el externo, sus el amigos, ambiente, las redes ¿cierto? sociales. Claro, Yo leí entonces un hay una... testimonio, perdón. Dale. No, dale, Leí dale. un testimonio de una mamá que estaba diciendo que su hijo había desistido de la transición y ella le seguía echando las hormonas en la bebida y tratando de forzar. Wow. Y yo dije, pero, o sea, quien necesita terapia es la madre, más que el hijo. Y eso pasa mucho, y hay mucha gente que se nos ha tirado encima, Porque dicen, no, pero ¿cómo? Si una mamá jamás va a hacer eso. sí, Pero hay sí, y documental, hay documentado, hay padres que han sido de niños trans famosos, como la mamá de Jazz, como la mamá de Chloe en España, que se nota lo enfermas que son esas señoras. O sea, exactamente. las actitudes que tienen, las cosas que dicen, lo que han llegado a hacer. O sea, la mamá de Jazz literalmente Abusó sexualmente de su hija. Terrible. No conozco el entonces, caso, lo voy a investigar, pero, o sea, suena muy mal. Terrible. es que lo que pasa es que cuando tú haces una vaginoplastia, es una herida abierta, es un agujero que el cuerpo no debería tener y por ende el cuerpo va a pelear. Es lo mismo que pasa, de Intenta hecho, cicatrizar. no sé si, claro, lo que pasa es que, por ejemplo, tú has visto a las personas que se hacen expansiones, Ujú. ya, esas personas para mantener la expansión y que la herida se cicatrice por dentro, o sea, que quede la apertura, se ponen un metal, se ponen un aro, o se ponen a veces un plástico que lo van introduciendo de a poco para que vaya cediendo, ¿cierto? Ya. Cuando tú haces una vagina, imaginarás que para que ese agujero se mantenga abierto, algo hay que hacer. La mamá de Jazz lo que hacía era ella meterle un dildo todos los días porque Jazz no quería. Lo que estamos hablando de una niña trans de ¿cuánto? De tenía como 15 años, 16 años. 16 creo que tenía Wow, cuando se pero hizo. Eso es abuso sexual. eso Y es ella lo abuso. dice muy orgullosamente, o sea, decía, yo ayudé a mi hija porque mi hija decía, es que mamá no quiero, me duele, no importa, hija, yo lo voy a hacer por ti. O sea, súper sacrificada la señora. No, terrible. O O sea, sea, así como con una mamá así, mamita, por favor, manténgase lejos de mí, no, gracias. O pero sea, claro, pero ese es el tipo de madre que hay que hay que intervenir. O sea, terrible. Tú sabes que otra cosa que siempre dicen cuando están acompañando el discurso pro trans es que si no se le permite o si se le impide o si se le desanima hacer la transición, entonces tienen un riesgo de suicidio altísimo. ¿Qué de cierto hay en eso? Santi, dale. Yo ya, insisto, hablo mucho. No, bueno, es mentira como entre comillas, digamos, porque todos los estudios que se han hecho al respecto no son concluyentes. No, ninguno tiene una base científica o estadística que pueda decir realmente que eso es así. De hecho, los estudios que se han hecho en Suecia dicen que es al revés y que después, sobre todo de la operación genital, es cuando se empiezan a elevar los intentos de suicidio por parte de la comunidad trans. Entonces, claro, ellos juegan mucho con el sentimentalismo para poder como acelerar el proceso de hormonización, muchas veces porque su hijo, sobre todo en la adolescencia, porque en la infancia, como dijimos recién, es más un tema de los papás,
pero en la adolescencia tiende a pasar mucho porque, claro, los chicos están súper ansiosos, entonces se victimizan bastante, manipulan mucho y finalmente los padres terminan cayendo y caen en Cediendo. este discurso, claro. ¿Y Sí, por de qué hecho, sube? Perdón. quería agregar algo. ¿Qué es lo que pasa? Que al no hay un cuestionamiento médico, ya lo dijimos, no hay una terapia psicológica, también lo dijimos. ¿Cuál es el problema? El suicidio no es un tema único. O sea, yo no tengo una sola razón para suicidarme. Es multifactorial. Hay muchas razones por las cuales que van generando una angustia tan grande en la persona, un sentimiento de vacío existencial tan grande que la persona termina decidiendo matarse. Esa es la razón por la cual una persona se suicida. Por eso tenemos personas que uno las ve súper mega alegres y al día siguiente se mataron. Porque uno no es algo tan interior, tan propio de la persona, que no cualquier persona se puede dar cuenta primero de lo que está pasando. Y segundo, que muchas veces ni la misma persona se da cuenta de todo lo que está sufriendo. Entonces, estamos hablando de niños que se les está generando primero una expectativa gigantesca, que son niños que efectivamente padecen algo. Una persona que dice que tiene disforia no es porque es una persona inocua, no es porque es una persona mega saludable, es una persona que tiene un problema. El problema está en que no hay un terapeuta con los huevos para decir, venga para acá, yo lo voy a tratar. Voy a ver qué le pasa, cuál es su dolencia, qué es lo que hace que estés sufriendo en este momento. ¿Qué es lo que te hace sentir mal? No, es que es mi cuerpo. Yo no he dicho que no sea tu cuerpo, pero el profesional soy yo. Y yo necesito saber qué te pasa. No necesito que tú me lo digas, ahora ya. Yo necesito descubrir qué está pasando. O sea, cuando tú tienes esa clase de profesional, en los niveles de suicidio bajan y pueden llegar a cero. Porque el profesional al menos va a hacer su trabajo como corresponde y va al menos a limpiar y sanear cualquier situación que el menor pueda estar pasando. Y sobre todo en el caso de los menores, porque esto influye, estas terapias también tienen que incluir a la familia. Porque como bien dices, muchas veces es la familia la que está enferma. Y el menor simplemente es un reflejo, espejo de la porquería que lo rodea. Entonces, Exactamente. cuando van creciendo, ¿qué pasa? Se meten en estas redes sociales donde todo el mundo les está vendiendo que todos sus problemas se van a solucionar si transicionan, si generan esta nueva identidad. Si la identidad que es en redes sociales, por ejemplo, muchos chicos parten teniendo una identidad en redes sociales, no una identidad en sus vidas diarias, sino que se cambian el nombre en la red social, interactúan como que fueran, no sé, en el caso de que son niñas, interactúan en las redes sociales como varón, y todo esto, y empiezan a meterse en este mundo. ¿Este mundo qué pasa? Este mundo del love is love, amor es amor, te vamos a amar, te vamos a querer, esto es maravilloso, viva la vida, y que ellos empiezan a empujar, a empujar, a empujar, a empujar a través de las redes sociales, vendiéndoles esta supuesta píldora mágica de la transición como la solución máxima a todos sus problemas, cuando la verdad es que ni ellos mismos pueden entender realmente cuál es el problema. Tú hablaste de Entonces, un ciclo, como tú lo el dijiste, ciclo de déjame la ver si me disforia, acuerdo. euforia. Exactamente, es como que tienen Exacto. una expectativa de que esta terapia le va a cambiar la vida, le va a solucionar todo, entonces tienen la euforia de haber iniciado, tomado lo que te provoca en el cuerpo y entonces luego, Claro, eh, es que cada paso genera estos pics de euforia. Cada paso que hacen. Primero, por ejemplo, si partimos de un menor de 14 años o 12, o, bueno, la edad que tengan acceso a redes sociales, él parte con la creación de una identidad virtual. Eso sería como lo más básico. Después, y muchas veces impulsados por nombres o por personajes de series, de anime, etcétera, etcétera. Entonces dicen, no sé, pues yo voy a ser Goku. Ahora soy Goku en redes sociales. Entonces ponen fotos del personaje y empiezan a interactuar con muchas personas, pero como el personaje. Después encuentran estas redes de personas trans, donde estas personas los empiezan a empujar para que lleven el personaje a la realidad.
al que el personaje salga del mundo virtual y entre en el mundo real, prometiéndoles esta mejora, este sentirse mejor, sentirse socialmente aceptado, que las personas a su alrededor van a tener más amigos, por ejemplo. Los amigos, uno puede ser una persona que tenga problemas de sociabilidad, que es muy común hoy en día, sobre todo con el encierro que pasamos en el 2020, donde hubo una explosión de personas, de jóvenes trans. ¿Por qué? Porque estuvieron metidos hasta el cansancio en las redes sociales. Sí. Y Entonces, ahora se ha cruzado, generaron, antes eran más hombres y ahora son más mujeres. es que ahora se dio la vuelta a la tortilla, pero y aparte aumentó de una forma brutal. ¿Por qué? Porque hoy en día la mujer está súper mal vista. Ser mujer es lo peor que te puede pasar. O sea, si naciste con vagina, te jodiste. O sea, eres una debilucha, eres una posible víctima de violación cada vez que sales de tu casa. Y si no saliste de tu casa, no importa porque se te va a meter un violador a la casa. La menstruación es No una vas a tener desigualdad social la menstruación es una opresión terrible. del patriarcado opresor de Dios. Tener a O un sea, padre es terrible, es un tirano, todo opresor. lo que significa ser mujer es lo peor. Entonces, una persona que se recaga de miedo, como es hoy en día, que los chicos prácticamente no pueden sufrir, porque la sociedad dice que los niños no pueden sufrir, no lo pueden pasar mal. Entonces, imagínate, o sea, está en su casa súper mega protegido, sale para afuera, se resfría. Ah, ya, me pasó esto por ser mujer. No, no te pasó por ser mujer, te pasó porque tienes un sistema inmune como la mierda. Punto. O porque es normal que te resfríes, ya. Ujú, ujú, ujú. Pero es así. O sea, es Entonces, eso, y te están el vendiendo ciclo es... constantemente una solución. Y cada vez que tú das este paso, claro, te dan los pics altísimos de wow, maravilloso, me siento espectacular, oh, me corté el pelo, ¡pah! Fiesta. Y todo el mundo te hace fiesta en las redes sociales. Y el problema es que esta red social ya está empezando a pasar afuera. O sea, los colegios, a espaldas de los padres, aceptan esta nueva identidad y la celebran. O sea, hay colegios en Estados Unidos, en Canadá, donde celebran prácticamente todo el año a cada niño que sale del closet trans, lo suben a la tarima, todos le aplauden, le hacen carteles de, oh, no, nueva vida, nuevo nombre, y le hacen fiesta. Obviamente Ujú. ese niño que quizás era una persona que no tenía muchos amigos, ahora, wow, todos me admiran, todos me quieren, todos me aman, maravilloso. Pero no eres tú, es tu identidad. Entonces Exactamente. empieza, claro, ¿qué pasa? Cuando ya te acostumbraste a esta identidad, ya avanzaste con esta identidad, cuando ya esta identidad pasa a ser normal en tu vida, ya no está esa magia, ya no está ese saborcito rico, esa felicitación constante, ese avance. Entonces, ¿qué te dicen ahora los marketineros de las redes sociales? Es que tenéis que hormonarte. Ah, pero es que soy muy chico, entonces tenéis que bloquear la hormona porque te va a llegar la menstruación y te vas a empezar a desarrollar. Entonces tú lo que necesitas es pausar la pubertad para que no te pase eso y así cuando ya legalmente te puedas meter hormonas, maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? Empieza nuevamente este ciclo. El problema es que no solamente cada ciclo genera estos pics de euforia y después estos pics de disforia, sino que también conllevan muchos problemas psicológicos de depresión y ansiedad súper grande y súper fuerte que nadie los está tratando. Por eso también está pasando que la mayoría de estos chicos se autolesionan y son personas que están constantemente autoflagelándose. Pero es O por caen en eso, Sí. exceso. o caen ¿Perdón? en excesos, que caen en Claro, excesos. de Ok. hecho, esa como euforia, disforia, si uno la analiza, es muy típica de las personas drogadictas igual. O sea, llegas a Sí. un pic donde la droga funciona, después caes en picada y para volver a levantarte, de nuevo el subidón. ¿Cachai? Para, Entonces, para mí es muy preocupante el tema de los niños, por todo lo que ustedes han dicho, de que son decisiones que se toman para toda la vida y eh, ese dato de más de un 80% desiste si se lleva de manera normal, si se observa. Eh, Me preocupa mucho porque ahora con todo esto de las redes sociales y todo este empuje por la agenda y todo eso, es probable que en unos años nosotros tengamos un montón de personas que hayan hecho esta transición y hayan tomado estas decisiones permanentes sin haber sido lo que realmente querían. Entonces, ustedes desde su postura, que veo que también le preocupa a la niñez, ¿cuál sería su consejo? Digamos a mí, yo tengo 2 hijos, ¿cuál sería su consejo para los padres y quizá para algún adolescente
que se encuentre con este video, y que se sienta con estas luchas, ¿cuál es su consejo? O sea, ¿qué les gustaría ver a ustedes en la sociedad ahora con este tema? Ya que parte Santi porque yo me voy a la bola. Bueno, yo siempre doy como tres consejos que como a mi juicio son como los básicos, ¿cierto? Que primero se opte una terapia psicológica. Y tiene que ser una, como dicen a él, ojalá que sea con espera vigilante, o sea, tratar de evitar lo más posible cualquier tipo de terapia afirmativa, pero, como dije, una terapia psicológica es crucial. Y también porque pasa mucho que existen otros tipos de trastornos que tienen sintomatología muy parecida a la disforia de género, como el trastorno de la identidad de la integralidad corporal, que es cuando, por ejemplo, personas creen que una parte de su cuerpo no es parte de su cuerpo y piden amputarse, por ejemplo, un brazo. Y eso es un trastorno, o sea, puede pasar. Entonces es crucial el acompañamiento psicológico. Por otro lado, este ya es como un consejo un poco para la adolescencia, es que confíen en sus papás, en el sentido de que cualquier cosa que les esté pasando, hablen con su familia, porque finalmente no hay nadie que los quiera más que sus propios padres, o sea, y siempre van a buscar lo mejor para ellos, ¿cierto? O sea, obviamente hay casos como los que estábamos conversando recién, donde hay padres que ellos tienen algún tipo de trastorno y todo, pero por regla general siempre el papá va a querer lo mejor para su hijo. Y por otro lado, y este ya es como consejo para los papás, es que se eduquen lo más que puedan, que lean sobre psicología, lean sobre psiquiatría, lean sobre el desarrollo que tienen sus hijos desde la infancia hasta la adolescencia. Se van a entender muchas cosas de por qué mi hijo adolescente hace lo que hace o por qué reacciona como reacciona. O sea, son temas que les van a ayudar mucho para poder entenderlo. Así que es como eso. Gracias. Yo al menos en mi caso yo soy un poco más drástico. Si bien estoy completamente de acuerdo con el Santi, cero terapia afirmativa, en absoluto. A la primera de cualquier cosa que el niño diga o se vea extraño, los papás tienen que llevarlo a terapia. O sea, buscar un psicólogo y estudiar muy bien al psicólogo. O sea, antes de llegar y llevarlo a cualquier parte, estudien al psicólogo, pidan referencias. No lleguen y lleven al niño al primer lugar donde encontrarlo, o pudieron. O sea, incluso hoy en día te puedes atender vía online virtual, así que puedes encontrar psicólogos en cualquier parte del mundo de habla hispana. Así que no es una excusa tampoco. Lo otro, las redes sociales. Los padres tienen que tener acceso al teléfono de su hijo. No que lo que el niño le permita ver, sino que yo soy tu papá, yo pago ese teléfono es mío, yo pago el internet también. Así que este teléfono, para acá. Contraseña, no. Sin contraseñas, sin bloqueos, sin nada. Bloqueo de todo lo que sea contenido en internet. Pueden bloquearlo. Los padres tienen que ser los primeros vigilantes de sus hijos. Desde el minuto 1, desde que el niño, antes de que nazca, desde la concepción, tienen que ser los primeros vigilantes. O sea, Muy de acuerdo. nadie puede saber más de sus hijos que ustedes. Hoy en día pasa mucho que efectivamente los amigos saben más de los niños que sus propios padres. Eso no puede ser. ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas no le gustan? ¿Cuáles son sus alergias? ¿Qué comida le gusta? ¿Qué comida no le gusta? Pero como es mi hijo, se lo tiene que comer igual, porque me da lo mismo que no le guste. Se lo come porque se lo come, porque le hace bien. O sea, los padres tienen que seguir siendo así. Los padres son padres, no son amigos. Yo no soy amigo de mi papá, sobre todo cuando yo soy menor de edad. Yo no soy amigo de mi papá, yo no soy amigo de mi mamá. Son mis padres, son los que me tienen que poner reglas, los que tienen que criarme para que yo sea un buen ser humano. No un ser humano que va a salir a buscar trabajo, me van a decir que no y voy a estar deprimido un año entero en la pieza porque es que me dijeron que no. O sea, no. Tienen que criar personas con carácter. Entonces tienen que vigilarlos, tienen que ponerles reglas. No puedes estar más de tantas horas detrás de una pantalla. ¿Por qué? Porque no. Ay, pero mi amigo, me importa un bledo. ¿Cuáles son tus redes sociales? Es aquí que usted vive.
claro, usted vive aquí, este es mi techo, esta es mi casa, son mis cuentas, yo pago todo esto, así que le guste o no le guste, se la banca. Sí, por Sí, ejemplo, la otra vez debatíamos con Santi el hecho de que hoy en día los niños se pueden ir de la casa. Que se vaya y que vea lo que es la realidad. Que la realidad le toque la cara, se le dé besitos a la mejilla. yo Y creo, mi ropa, y mi ropita, y mis zapatitos, y mi teléfono, se lo van a robar a las 3 cuadras de salir de la casa, le van a robar el teléfono. Y ahí, hasta claro. ahí nomás llegaron las redes sociales. Sí, sí, O sea, yo chiquita hice una crisis y dije que me iba a ir de la casa y solamente llegué a la esquina. A la sí, esquina no, y hoy en día, y me devolví. hoy día lo más van a llegar a la casa del mejor amigo, del amigo, y van a estar unos días ahí. Eso también es súper importante, que sepan quiénes son los amigos de sus hijos, Y los sepan con padres de quiénes los se amigos juntan. de sus hijos. Exacto. A ver, antiguamente, cuando no existían los teléfonos celulares, ¿qué hacían los papás? Te voy a dejar a la casa y voy a conocer a sus papás. Claro, Y si sus papás no me caen bien, no me agradan, el barrio donde él vive, la casa donde él vive, algo no me gusta, no te vas a quedar ahí y te vas a devolver conmigo. Pero es que es mi amigo, pero es que no me importa. claro. Ah, Es Si yo, así, ¿no? si, Es como si ahora los padres le hoy en tuvieran día miedo a no. los hijos. Y no solamente que les tengan miedo, sino que es como que, ay, es que no lo quiero vigilar por su privacidad. Privacidad, ni los que no tengo. O sea, no. O sea, el padre, hoy en día, el peligro que existe de la pedofilia, el peligro que existe de abusadores, el peligro que existe de ideologías es tan alto y tan grande que los papás ya no se pueden dar el gusto de decir, es que, pucha, es que no quiero invadir la privacidad de mi niño. Claro, Como que, a ver, claro. no vas a querer invadir la privacidad de tu niño hasta que tu niño veas a tu niño besuqueándose con un tipo de 30 y tantos años. Claro, Y tu hijo tiene 14, 15. terrible. Hasta ahí te van a durar las ganas No, de no claro, meterte en la intimidad de tu hijo. O sea, tú eres el primero que tiene que velar por el bienestar de tu hijo. No el Estado, no el gobernador de turno, y no permitir tampoco que te metan leyes, como nos metieron aquí en Chile, los papás se quedaron callados, como garantías de la niñez, que permite que la niñez tome decisiones y las judicialice. Aquí una persona dice privacidad, nadie tiene privacidad hoy, depende. O sea, yo conozco un montón de papás que juran de guata que siguen a los hijos en Instagram, que conocen todas sus redes sociales, y tú le agarras ahí al teléfono al cabro chico, el cabro chico tiene como 5 Instagram, tiene como 7 diferentes. Facebook, tiene todos diferentes, y la familia solamente está en uno. Y en ese no publica casi Exactamente. nada. Entonces, El las redes Finsta, sociales los Finsta, fake Finsta. limitadísimas. Sí, Claro, no, y las redes sociales súper limitadas. El acceso a Internet también es súper limitado. Tú a Internet le puedes poner un montón de bloqueos, puedes bloquear un montón de palabras en el buscador. ujú, ujú. En Netflix, en Disney, en todas esas cosas que no deberían tenerlas de partida porque es todo progresismo, el, De debería estar acuerdo. todo bloqueado. O sea, todas las cosas que puedan bloquear, bloqueenlas. ¿Que van a inscribir a su hijo en una burbuja? Sí, pero va a ser una burbuja con principios, con valores, con buenas costumbres, una persona a la cual ustedes le tienen que informar de esto, no ellos enterarse por fuera. Ellos no tienen que enterarse por el colegio qué es la disforia de género, qué es una persona trans, se lo tienen que explicar ustedes. La forma Claro. que ustedes consideren correcta, de acuerdo a la edad del niño, y se lo tienen que comunicar desde muy pequeño, porque desde muy pequeño Lamentablemente es se lo van a así querer porque, meter. exactamente, lamentablemente es así que quizás lo ideal es que se enteren un poco más adelante, pero uno tiene que apresurarse y procurar ser el primero que hable con sus hijos de este tema. Y antes de que se me Sí, cierre este live, que yo sé que nos hemos extendido un poquito, le quiero hacer una última pregunta o darle un espacio para decir algo más. Y es, ¿qué le dirían ustedes a las personas que están en la comunidad en este momento? Porque, como les dije, yo personalmente, y sé que igual que yo piensan muchas personas, uno no tiene problema con los individuos. O sea, yo soy cristiana evangélica hablando con ustedes. O sea, no tengo ningún inconveniente con los individuos y de la manera que decidan vivir sus vidas siempre que no afecten la vida de otros. Pero
estos colectivos uno ve como que sí quieren interferir con la vida de otros, sí quieren modificar la manera en que uno habla, la manera en que cría a sus hijos, y los oí reírse de el proyecto de ley creo que ya se aprobó, de llamar persona menstruante, eliminar la palabra mujer de un proyecto de ley. Como que ustedes se ríen de estas cosas y es para una persona que no sepa que ustedes son transicionados, no sé cómo sería lo mejor, como que les Transexuales. choca. Pero, ok. Sería como, este tipo de leyes quiere protegerlos a ustedes y ustedes están riendo de esta ley. Entonces, ¿qué piensan ustedes de este tipo de cosas que se impulsa? Como, ¿cuál sería su mensaje o su deseo de cómo se debe manejar la comunidad en este tiempo? Bueno, yo creo que algo que le urge a la comunidad es informarse nuevamente, leer sobre el tema. O sea, se están quedando mucho con lo que las ONG les dicen, lo que influencers les dicen, lo que los activistas les dicen, y no estudian por cuenta propia, digamos. Por ejemplo, muchos no saben las consecuencias que hablábamos a nivel físico de la hormona, no saben las consecuencias que hay de la terapia afirmativa en menores. Entonces, yo sé que la comunidad no la ha pasado bien, todos hemos tenido problemas de la infancia y la disforia no es fácil de llevar. Es un tema sumamente peligroso, o sea, sumamente complicado para cualquier persona. Entonces, entiendo que hay muchos personas trans que en el fondo no quieren que los niños pasen por la infancia que ellos tuvieron. Y esa es como, digamos, su caballito de batalla, es como su frase del bronce, pero lamentablemente lo que ellos están haciendo es proyectar su malestar, que nunca fue tratado, porque, como decíamos, tratan de hacerle el quite a la terapia psicológica, entonces proyectan este malestar en los niños que no saben si realmente ellos van a pasar por lo mismo. Entonces, en ese sentido, si empiezan como un poco a estudiar sobre el tema, a ahondar sobre la psicología, sobre la psiquiatría, a hacer ellos mismos terapia, van a entender muchas cosas. Y por lo mismo les va a ayudar para poder estar en paz con su propia biología, con la biología interna, porque si bien uno se puede ver con el aspecto masculino, por ejemplo, nosotros no desconocemos que tenemos una biología femenina. Y eso nos ha ayudado a entender muchas cosas, ya sea desde el punto de vista de hasta medicamentos que podemos tomar, hasta, no sé, por ejemplo, sabemos que nosotros no podemos competir en una olimpiada de deportes con otros hombres. Claro, claro. ¿No? Entonces, No, van a quedar en el último lugar, o sea, obviamente, ¿no? claro, Y ha entonces es como, sucedido, yo creía que no sucedía, pero sí ha sucedido y son los últimos puestos. claro, Sí. entonces en ese sentido es como un poco, como decía, estudiar para poder entender que este tema no es un ataque hacia uno como transexual, como comunidad, sino que es un tema de que están tratando de adoctrinar a los niños, están tratando de, como decía, impulsarlos a tener una disforia de género adquirida que no es nada bueno. Y eso, como dijiste, volcar la estadística, o sea, Claro, de tener sobre un 80% que pueden ya desestimar esa etapa de su vida, están volcando eso a que sea el 80% que persista, porque ya no le queda Exacto. alternativa. Y tú, Nael, exacto. ¿qué quieres decirle a la comunidad? Vayan a terapia, corta, o sea, y no lo tomen a mal. Si ese es el tema. El mundo no los odia por ser transexuales o por tener disforia de género. El mundo no los va a odiar por eso, los va a odiar por la actitud que tengan respecto al mundo. O sea, un católico a mí no me odia por ser una persona con disforia de género. El católico me odia si yo le quiero decir a su niño que tiene que experimentar con los roles de género porque es lo más maravilloso de la vida y lo tiene que hacer porque si no es una persona incompleta y oprimida. Ahí el católico me va a odiar, no antes. O sea, Claro. si yo no me meto con sus hijos, y si yo no me meto en su vida, en su cama, en su casa, si no voy a la iglesia a quemarla, no voy a la iglesia a profanar sus cosas, su religión, no le falto el respeto a su vida,
y a sus creencias, él no va a venir a faltármela a mí. Claro. Y así yo lo he vivido. O sea, no es que a mí me vengan con el cuento, no es una historia lo que estoy diciendo, es real. Conozco gente de muchas religiones, he estado en muchos tipos de iglesias, he compartido con gente muy variada durante toda mi vida y nunca he sufrido más discriminación que desde la misma comunidad en el momento que dije que soy de derecha. Wow. En ese momento yo sufrí la mayor discriminación de mi vida y fue de las mismas personas supuestamente que velan por la no discriminación. Pero la política es mucho más importante que cualquier otra cosa para ellos. Entonces, una persona que no quiere invadirle la vida al resto y solamente quiere hacer su vida y que lo dejen tranquilo, va a dar respeto y lo van a respetar. Y el que no me respete, bueno, que se vaya por donde vino. O sea, ¿por qué le voy a tener que dar mayor importancia? Pero todo eso también es gracias a la terapia. Es a conocerte a ti mismo, a aceptarte, a saber tus ciclos, a entender cuando estás deprimido, a poder sobrellevar eso, que es una consecuencia también de la hormonización. A entenderte mejor que nadie, eso te va a ayudar y eso solamente te lo da la terapia, no te lo da un fan club, ni un grupo de amigos, ni un grupo de WhatsApp de la ONG más bacana. No, a ellos no les importa tu bienestar. Infórmate bien, anda a terapia, terapéate, no tengas miedo a que te cuestionen. Si no tiene nada de malo, a mí me han cuestionado toda la vida y aquí estoy, 18 años de hormonización, operado, con una vida bien, tranquila, y me han cuestionado siempre. Y la primera que me cuestionó fue mi familia. Y me atacaron, y me insultaron, y me trataron súper mal durante 2 años o más. Y aquí estoy, y ahora me llevo súper bien con ellos, y estoy súper bien con mi madre, que fue la que más me atacó, por miedo también. Entonces, Claro. todo lo que te dice la comunidad es mayoritariamente mentira y miedos propios, experiencias propias. Ellos hablan a base de su propia experiencia y la quieren extrapolar a todo el mundo, cuando no es así. No todos pasamos por lo mismo, porque también todos somos totalmente diferentes y todos tenemos un origen diferente en nuestra disforia, en nuestros problemas. Entonces, no tengan miedo a ir a terapia, vayan, busquen un profesional bueno, hablen desde el respeto, no desde el odio, no desde el resentimiento, y van a ver que la vida, la misma gente les va a tratar de una forma diferente. Pero si andan con el eslogan del odio todo el rato, jódanse. Claro, no, así es muy difícil, es muy difícil. Y yo lo pude experimentar porque yo he hecho activismo pro vida, pero cuando hice activismo para que dejen a los niños ser y en contra de la supuesta no discriminación y en contra de la supuesta tolerancia que era lo más intolerante del mundo, ahí fue donde recibí más ataques que nunca. Dije, wow, esta comunidad que supuestamente quiere no discriminar y tolerar es la más intolerante de todas. Así que Sí. Así es. les agradezco muchísimo por esta conversación, les agradezco por toda la información y gracias por tomar de su tiempo y hablar conmigo. Estoy muy agradecida. Esto ha sido como ir a tomar una clase en la universidad. No, Pues igual- buenas igualmente, noches. muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación igual. Tienen una amiga aquí en República Dominicana. A ver, Bye bye. que estén muy bien.